Resulta que una de las cosas que a mí más me gustan hacer, que más me fascina hacer, es hablar con las personas. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta escuchar las historias de las personas. De hecho, hablar con las personas mayores es lo que más me gusta. Cuando las personas son más adultas que yo y les puedo preguntar cosas de su vida, qué hicieron bien, de qué se arrepienten, esas cosas me encantan tener esas conversaciones con las personas. De hecho, por ejemplo, con mi abuela, que era mi bisabuela, pero yo le decía abuela porque bisabuela era muy largo, entonces yo le decía abuela. Mi abuela tenía como 90 años cuando le preguntaba esto, murió de 97, y yo le decía a mi abuela, abuela, cuénteme la historia de cómo usted se conoció con el abuelo. Cuénteme cómo el abuelo la cortejó a usted, porque ella no entendía el término para nosotros de echar los perros. Entonces, abuela, ¿cómo el abuelo la cortejó? ¿Cómo le hablaba? Y entonces mi abuela me respondía, esa bobada, usted a toda hora preguntando lo mismo. No. Y ella le daba como pena, pero abuela, venga, dígame, mi abuelo, ¿qué fue lo que le dijo? Cuénteme, ¿cómo se dieron el primer beso? Oigan a este, no. Respete, que yo no quiero contarle a usted esas cosas. Pero yo trataba de sacar la información a la abuela y no podía, porque me gustaba escuchar esas historias de cómo fue eso, qué pasó, qué hicieron, de qué se arrepiente abuela. Y hay una página en internet que se llama Humanos de Nueva York, que ponen imágenes de personas y cuentan historias. Y en estos días contaron la historia de un señor, le tomaron la foto y él cuenta la historia y él dice, no me acuerdo cuántos años tenía, 65, algo así. Y el hombre decía, y he vivido tantos años de vida y todavía no encuentro el rumbo de mi vida. Y el hombre decía, y no encuentro satisfacción en la vida, no encuentro propósito en la vida, no encuentro razón para estar acá. Y él decía, yo siempre quise lograr una cosa y nunca lo he podido lograr. Y eso me tiene frustrado. Y la verdad, él decía ahí, escucho que la gente dice que cuando va a morir van a dejar algo, un epitafio, lo que sea, un mensaje de que hizo esto o logró tal cosa. Y él decía en esa historia, yo no quiero dejar nada, porque si me muero ahora no he hecho nada y no quiero que nadie diga nada de mí. Y eso me pareció como tan triste porque es eso, hay muchas personas que viven por el mundo y caminan por el mundo sin aún entender cuál es el propósito, por qué están acá, cuál es la razón. En un artículo de un periódico que se llama el New York Times decía lo siguiente: hicieron un estudio en varias universidades y se dieron cuenta que las personas, así tuvieran cosas materiales, porque este estudio lo hicieron en varias universidades en Estados Unidos y se dieron cuenta que así tuvieran casa, carro, muchos trabajos, lo que fuera, pero si no tenían un propósito claro, un sentido claro en la vida, no eran felices. Y el estudio es largo, pero el estudio concluye diciendo lo siguiente: el propósito en la vida es una necesidad humana universal, dicen ellos. Sin propósito nos sentimos carentes de sentido y de felicidad. Después de hacer ese estudio en las universidades con gente que probablemente era exitosa en sus trabajos, tenían sus cosas, dice que se dieron cuenta que tener propósito en la vida es una necesidad humana y universal. Sin él nos sentimos carentes de sentido y de felicidad, concluyó ese estudio. Y esto es muy cierto. Si ustedes han visto, por ejemplo, los ataques en las noticias, los ataques de Europa a través de los ISIS y todo lo que está pasando en el mundo. Y ustedes se dan cuenta, si ustedes vieron las noticias, que muchos de estos muchachos, de esta gente que perpetró los ataques, que se tiraron en las camionetas, que pusieron las bombas, ustedes se van a dar cuenta que estos eran muchachos y no pasaban de los 30 años, muchachos de 16, 17 años. De hecho, el que estripó la gente en Barcelona tenía como 18, 19 años. Y hablando con un amigo que está trabajando como misionero allá en España, en Barcelona, y trabajó un tiempo en Marruecos, yo le preguntaba, ¿por qué es eso? Y él nos decía, porque es que estos muchachos están encontrando propósito en ISIS.
Están encontrando sentido de la vida en estos grupos extremistas. Muchachos que tienen todo, que de pronto tienen todas las posibilidades, pero no saben qué hacer con la vida, no saben para dónde van. Y esta gente los coge a través del internet y los llama y los empieza a vincular a estos grupos y les da un sentido de vida y les dice: mire, luche por esto usted está acá por esto. Y esto es muy cierto porque cuando yo estaba estudiando en Canadá me di cuenta, y había un debate grandísimo allá, de los jóvenes de segunda generación de canadienses, o sea, hijos de papás iraníes, pakistaníes, de marroquíes, bueno, de todos estos países, que ya habían nacido en Canadá, que todo su mundo era el mundo canadiense, que tenían acceso a las mejores universidades, al mejor sistema educativo, bueno, a todo lo que un país como esos puede ofrecer. Muchos de esos muchachos se estaban devolviendo a sus países, a Irán, se estaban devolviendo a Irak, a todos esos países de donde venían sus papás, para meterse a ser parte de estos grupos de ISIS. Porque lo mismo, volvemos al mismo punto, ahí encontraban otra vez propósito, encontraban sentido y algo para vivir. De hecho, eso era tan grave en Canadá en ese momento que les estaban quitando la ciudadanía si se daban cuenta que se iban para otros países. Entonces, esto es un tema que a todos nosotros nos afecta, a los jóvenes, a los adultos. ¿Por qué estamos acá? Y de eso quiero hablar en esta mañana, encontrar qué significa encontrar el propósito, cómo entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y quiero compartir con ustedes un texto muy conocido que está en el libro de Lucas, capítulo 5, que nos habla específicamente de esto. Nos cuenta la historia de unos hombres que estaban perdidos, que no sabían para dónde iban, que no entendían mucho de lo que estaba pasando en sus vidas. Y en Lucas capítulo 5, versículo 1, nos cuenta la historia muy conocida de la pesca milagrosa que Jesús hace con los discípulos. Y esta mañana he titulado este sermón: dejándolo todo por seguir a Jesús. Eso es el propósito de cada uno de nosotros, dejándolo todo por seguir a Jesús. Así que quisiera que antes de leer el texto oráramos por un momentico, y cada uno ahí donde está cierre por un momentico sus ojos y le diga al Señor: Señor, háblame al corazón en esta mañana. Habla a mi mente, que hoy pueda escuchar tu palabra, que hoy pueda entender lo que tú tienes para mí, que hoy pueda ver tu obra, y que mi corazón y mi mente estén dispuestos a escuchar tu palabra y a recibir lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, miremos lo que dice entonces Lucas capítulo 5, versículo 1. ¿Están ahí conmigo? Dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y miren cómo responde Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Maestro. O sea, ¿por qué Pedro le dice maestro a Jesús? Porque Pedro ya lo había escuchado. De hecho, Jesús ya había sanado a la suegra antes. Entonces ya había alguna relación entre Pedro y Jesús. Algunos piensan que ese evento de sanarle la suegra fue la razón por la cual Pedro después lo negó. Pero no sabemos, eso son especulaciones. Pero aquí Pedro en el versículo 5 dice maestro, ¿sí o no? Maestro, hemos ¿qué? Estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes ¿qué? Se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. O sea, eso era una cantidad
increíble de pescados ahí, eso estaban, mejor dicho, el milagro y el negocio también, porque imagínense, Jesús se monta y llenó esas barcas de peces, eso era una venta terrible para ellos, una bendición grandísima. Comenzaron a hundirse, o sea, era tanto la cantidad de peces que comenzaron las barcas a fallar. Versículo 8, y luego dice, al ver esto, Simón Pedro, o sea, el mismo del principio, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, y este dato es muy interesante, apártate de mí, maestro, ¿cierto? Apártate de mí, ¿qué? ¿Cómo le dijo al principio? Y aquí ya como le dice, este ya no es el maestro, este es otra persona. Y miren lo interesante cómo Pedro va cambiando acá. Primero le dice maestro y ya aquí en este momento dice, uy, ya no es un maestro, ya es el Kyrios, ya es el Señor. Y continúa diciendo, Pedro le dice, apártate de mí, Señor, ¿por qué? Porque soy un pecador. Él reconoce su pecado ahí. Y es que el versículo 9, es que él y todos sus compañeros estaban, ¿qué? Asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Y este dato es muy importante, ténganlo ahí guardado porque lo vamos a usar. ¿Hijos de quién? De Zebedeo, que eran, ¿qué? Socios de Simón. ¿Hijos de quién? De Zebedeo. Y luego dice el Señor, no temas, le dice a Pedro y a ellos, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres, le dijo a Simón. Y este es el versículo que a mí toda la vida me ha tenido pensando. Así que llevaron las barcas, ¿a dónde? A la tierra. Y aquí, esto para mí es increíble. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta historia para mí es de las historias más lindas del Evangelio, porque tiene muchos elementos que me parecen supremamente interesantes para todos nosotros los que seguimos al Señor. Y las preguntas que uno se hace cuando lee esta historia es, ellos, ¿por qué lo dejan todo? Cuando yo leí ese versículo final 11, que dejándolo todo, dejando el negocio en el mejor momento de su historia, habían encontrado a Jesús, y Jesús cada rato multiplicaba los peces, y eso se llenaba y vendían más pescados, y mejor dicho, si hubieran hecho multimillonarios con Jesús ahí o no, cada rato Jesús, vea, vaya saquen de allá que allá hay milagro, y allá, y ellos saquen y dele, y eso se hubiera armado una multinacional. Pero en el mejor momento del negocio, ¿qué dice? Todo lo dejaron a un lado, y dice que pusieron las barcas en la tierra y dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Por qué lo dejan todo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con estos muchachos? Porque estos eran muchachos más o menos entre los 20 y 30 años, eran muy pollos, y simplemente dejan todo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ellos? Que ellos decidieron dejar todo lo que tenían. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana, que para mí es lo que hace Jesús con ellos. ¿Qué hace Jesús con estos muchachos que ellos deciden al final de esta historia? Porque este milagro, los milagros no son para que nosotros nos sintamos bien, los milagros son para conocer a Jesús más profundamente. Y todos los milagros que uno ve en la Biblia tenían un propósito de revelar a los discípulos, a la gente, quién era Jesús. Y este milagro de la pesca milagrosa no es un milagro en sí por producir o por multiplicar los peces, era para que ellos vieran a un Jesús diferente. ¿Y qué es lo que sucede entonces en ellos? Lo primero que pasa, y que yo veo que Jesús hace con estos muchachos, es que Jesús les da una nueva oportunidad. Jesús les da una nueva oportunidad. Cuando Jesús en los otros evangelios sinópticos dice que Jesús les dice síganme, Jesús les hace una invitación a ellos y les dice síganme ahora, y les da una nueva oportunidad de vida. Y esto para mí es supremamente importante. ¿Por qué? Porque hay que entender varias cosas acá. ¿Se acuerdan que yo les dije tengan ese dato ahí guardado? Ellos eran pescadores y decía que eran los hijos de ¿quién? Y el texto es muy claro
en poner ese dato de que eran hijos de Zebedeo por una razón. No era simplemente para decir, sí, el de ese señor. No, no, no. Ahí ese dato estaba por una sencilla, pero muy importante razón. Porque el evangelista Lucas está diciendo, miren, quiero que entiendan de dónde vienen estos muchachos. Y para entender por qué el Señor les da una nueva oportunidad, hay que entender lo que significaba en esa época ser pescador, lo que significaba pertenecer al pueblo y al sistema educativo de Israel. Y aquí quiero explicar algunas cosas que pueden ser ladrilludas, pero tienen y son muy claras para entender lo que aquí está pasando. Israel, el Estado de Israel, la nación de Israel, tenía dos cosas en las cuales eran supremamente orgullosos. Uno era ¿qué? Los que más o menos saben, el templo. Por eso cuando van los discípulos y le dicen a Jesús, Jesús, mira el templo, mira la belleza de lo que tenemos acá. Ellos eran supremamente orgullosos con su templo. Y la segunda cosa con la cual eran muy orgullosos era con su sistema educativo, en la forma en cómo educaban los niños. Entonces, un niño en esa época del pueblo de Israel, a los 5 años, más o menos hasta los 10 años, entraba, digamos, como en el preescolar de toda la nación. Y los preescolares de las naciones del país eran en las sinagogas. Y esta primera etapa de la vida de los muchachos, de los niños, se llamaba Bet. De hecho, todavía funciona en los ortodoxos y en los judíos. Se llama Bet Sefer. Así se llamaba, Bet Sefer. Y desde los 5 hasta los 10 años, ¿qué pasaba? Los niños, así como acá en Colombia, a los 3, 4 años uno ya los lleva al preescolar, al colegio. Allá en Israel los llevaban ¿a dónde? A la sinagoga. Y les enseñaban, miren esto, un niño de 5 o 6 años en esta época se sabía toda la Torá de memoria. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los 5 libros de la Biblia? Nosotros no lo sabemos. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿cuál? Números y... O sea, a nosotros nos cuesta para decirlos. Estos niños a los 6 años se los sabían todos de memoria, todos. De Génesis hasta Deuteronomio se los sabían todos de memoria. Y ese era el sistema de ellos. Un niño entre los 5 y los 8 o 9 años se aprendía el Pentateuco, los primeros 5 libros de memoria. Eso se llamaba entonces el Bet Sefer. Luego de esto, a los 10 años, venía la otra etapa que se llamaba el Bet Talmud. Y el Bet Talmud era entre los 10 y los 15 años. Y entonces ya los niños seguían la otra etapa, digamos así como no sé, bachillerato para ellos. Venía la otra etapa donde ya se habían aprendido de memoria todos los primeros 5 libros, pero aquí ya se aprendían todos los salmos de memoria. Imagínense eso. Si a uno le cuesta a veces para aprenderse un versiculito, todos los salmos se los sabían de memoria en esa época. Y aprendían proverbios y aprendían otros libros del Antiguo Testamento en esa etapa de los 10 a los 15 años. Y aquí pasaba algo muy importante. Cuando ya llegaban a esa edad de los 15 años, ya habían unos que ya sobresalían por encima de los otros. Y entonces... a los 15 años, los rabís de las sinagogas cogían al grupo que estaba grande de estudiantes, donde todos los niños estaban, y decían, de estos 10 o 20 estudiantes que tengo, supongamos que eran 20, me quedo con 3 nomás. Y esos 3 pasaban a otra etapa que se llamaba el Bet Midrash, que era entre los 15 y los 30 años. Y esa etapa era una etapa donde el rabí, los papás, al ver que el hijo tenía capacidades, le pedían al rabí que si sus hijos podían pertenecer a su enseñanza. Y entonces el rabí le hacía unas pruebas a los muchachos y les decía algunas incógnitas y veía las respuestas de ellos. Y cuando él veía que el muchacho tenía talento y que podía funcionar para hacer una copia de él, porque eso era lo que significaba ser discípulo, es lo que significa ser discípulo, ser copia de Jesús, ser copia del rabí. Entonces él decía, este sí puede ser una buena copia mía, y él cogía y los llamaba para ser de su
para enseñar. Entonces él se iba caminando y se iba enseñando, y por eso había un dicho que el polvo de sus pies te cubra, porque el rabí iba caminando en esas calles polvorientas y los estudiantes iban detrás escuchando lo que él decía, y entonces todo el polvo de la caminada del rabí pues les caía a ellos. Eso era lo que significaba para ellos. Pero ¿qué pasaba con los otros que el rabí decía, este no da la talla, este no es tan bueno? ¿Qué pasaba con esos? El rabí les decía lo siguiente: vayan a su casa y aprendan el oficio de sus papás y hagan lo que sus papás hacen. Eso es lo que a ustedes les toca hacer. Entonces, los niños a los 15 años que eran descartados porque no eran tan buenos como los otros, ¿qué les tocaba hacer? Irse para la casa y decirle al papá que era ¿qué? Pescador. Papá, enséñeme a pescar porque yo no alcancé y yo voy a ser pescador. Al otro niño le tocaba decir, papá, usted que es carpintero, enséñeme a ser carpintero porque yo no puedo seguir ya en el proceso. Solo los mejores de los mejores pasaban a esa tercera etapa. Las primeras 2 etapas se vivían en la sinagoga y la última etapa se vivían caminando con el rabí. Ahora, acuérdense de la historia. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Pescando, ¿con quién? ¿Con quién? Con el papá, con Zebedeo. Dice ahí el texto, los hijos de Zebedeo estaban ahí. ¿Qué significa esto? Que ellos no habían dado la talla. Que ellos, cuando el rabí miró a todos, les dijo a ellos, muchachos, ustedes para su casa. Ustedes no son tan buenos. Yo solo me quedo con estos. Estos muchachos que están aquí en la historia son muchachos que habían sido descartados por el sistema. Son muchachos que no habían dado la talla. Pedro, Juan, Jacobo, ellos no habían dado la talla de ese sistema tan rígido de la nación de Israel. Y en este momento, aquí, acuérdense que el rabí, los papás del rabí, de los papás del niño venían y le decían al maestro, al rabí, permite que nuestro hijo te sigan. Pero miren lo que hace Jesús, que es espectacular. Jesús viene como rabí, como maestro, y los llama a ellos y les dice, síganme ustedes a mí. Jesús cambia todo el sistema de ese momento. Él no esperó a que ellos le dijeran, déjenme seguirlo, sino que Él les dijo, ustedes síganme a mí. Y a unos, digámoslo así, fracasados, a unos desechados, a unos que no habían tenido la oportunidad de seguir en ese sistema de Israel, Jesús va y los llama y les dice, síganme. Imagínense cómo se sintió Pedro. Imagínense cómo se sintió Juan. Imagínense cómo se sintieron ellos cuando estaban pescando porque les tocaba pescar, porque no habían dado la talla, porque no habían podido, porque no habían alcanzado. Y esto, para ponerlo en términos prácticos nuestros, es como, hagamos de cuenta que cada uno de ustedes quiso ser un gran músico y quiso estudiar música, y usted dijo, yo quiero ser un buen guitarrista, y usted soñó con eso, ser un gran músico, y usted se presentó a la Universidad de Pereira y no pasó el examen. Le dijeron, hermano, no alcanzó. Usted se presentó a Cali, tampoco pasó. Se presentó a la Universidad Nacional en Bogotá y no pasó. ¿Y usted qué hace cuando ya no pasó en ninguna de esas universidades? Usted dice, pues no, yo como que no soy para la música, ¿cierto? No, bueno. Pero resulta que usted está tocando en algún momento por ahí y viene el músico que usted más admira, cualquier músico que usted diga, ese es el músico como el que yo quiero ser, viene y lo escucha tocar a usted en la iglesia o en algún lugar y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted venga y toque conmigo en mi banda, yo quiero enseñarle a usted, yo quiero que, mejor dicho, camine conmigo y vayas a viajar conmigo por todo el mundo, que voy a enseñarle lo que yo sé. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? O sea, lo rechazaron de la universidad, lo rechazaron de todo lado, y usted dijo, aquí ya no hay esperanza. Pero viene ese músico y le dice, venga, sígame que yo quiero enseñarle a usted. Eso es más o menos para entender. Y esa historia la podemos contar con, usted quiso ser futbolista, usted quiso ser esto, y viene Messi y le dice, venga, yo quiero que usted sea como yo. Bueno, no sé, pero imagínese ese momento donde la gente dice, yo no siento que sirvo para nada, yo siento que no puedo, y viene el maestro y ni siquiera me permite pedirle que lo siga, sino que él viene y me dice, sígame.
La invitación que está haciendo Jesús acá a estos discípulos es diciéndoles: vengan, que los voy a hacer como yo. Cuando un rabí llamaba a un discípulo a seguirlo era: vengan, que ustedes van a hacer una copia mía. El privilegio más grande que podían tener esos muchachos. Por eso Jesús lo que hace con ellos es darles a ellos una nueva oportunidad. Cuando Jesús les dice: síganme, les está dando una nueva oportunidad a un grupo de muchachos fracasados por el sistema, fracasados porque no alcanzaron a dar la talla. Eso es lo que Jesús hace aquí. Por eso cuando uno ya lee esto y entiende esto y lee el versículo 11 que dice: dejándolo todo, uno dice: con razón, ¿cierto? Antes uno decía: esos son unos berracos, dejar todo y todo lo que tenían por seguir a Jesús. Pero cuando uno entiende el privilegio de la invitación que Jesús les está haciendo, uno dice: con razón estos muchachos soltaron todo y decidieron seguir a Jesús. Así que lo primero que Jesús hace es darles una nueva oportunidad. Y en esto quisiera que pensara por un momento en su vida. ¿Cómo se siente usted frente a la vida? ¿Se siente de pronto como ellos, fracasado, que no ha alcanzado muchas de sus metas, que de pronto en el sistema en el que usted está dicen: no, usted no da la talla? De pronto en algún momento usted tuvo una mala decisión, cometió algo que usted hizo algo que usted no debe hacer, y de pronto eso le ha traído consecuencias en las cuales usted dice: la embarré, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya no puedo hacer nada. Así se sentían estos discípulos. Imagínense la tristeza de uno tener que devolverse, salir de la sinagoga y tener que devolverse a la casa del papá y decirle al papá: papá, enséñame a pescar. ¿Ustedes se imaginan ese momento? ¿O no? Papá, enséñame a pescar porque no alcancé a pasar, no pude. Eso debe ser muy frustrante. Y ellos vivieron esa frustración, así como nosotros tal vez estamos viendo otro tipo de frustraciones, así como nosotros tal vez nos hemos sentido fracasados en nuestra vida, nos hemos sentido que no dimos la talla y que simplemente no pudimos, ya no hay esperanza. Pero lo que nos está recordando este texto es que en Jesús siempre hay oportunidades. Es que en Jesús Él toma la iniciativa y dice: mijo, yo sé que para el mundo de pronto usted no funcionó, pero para mí sí tiene esperanza, para mí sí hay futuro, para mí sí hay propósito, sí tengo algo con usted. Eso es lo que Jesús está haciendo con ellos. Eso es lo que este texto nos recuerda a nosotros. Pero lo segundo que hace es que les devuelve la esperanza. Lo primero, les devuelve una oportunidad, les da una nueva oportunidad, pero lo segundo es que les devuelve la esperanza. Y miren que cuando el Señor le dice a Pedro: eres un pescador, y después le dice: pero desde ahora serás. Eres esto, pero desde ahora serás esto. Les devuelve la esperanza. Y miren, esto puede sonar un poquito a una herejía, y espero que no lo tomen mal. Pero lo que el Señor está diciendo acá, les está diciendo a estos discípulos es: muchachos, o le está diciendo a Pedro es: yo creo en usted, yo creo en ti. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro: yo creo en usted, yo creo en lo que usted tiene, yo creo en ti. Le devuelve esa esperanza de que ellos pueden hacer algo. ¿Cómo se sentían? Volvamos a la historia de los muchachos. ¿Cómo se sentían ellos siendo pescadores, haciendo lo que el papá hacía? Porque el papá tampoco pudo lograr ser un seguidor del rabí, entonces el papá pescador y yo también pues pescador. ¿Cómo se siente uno como en ese lastre de la vida? Como un fracasado, como un no puedo, no soy capaz, no alcancé. Pero Jesús, al decirles: ustedes van a hacer esto, les está devolviendo la esperanza a ellos. Jesús, digámoslo así, Jesús está creyendo en ellos otra vez, cuando ni el sistema, ni la nación, ni el rabí, ni ninguno de los que estaban ahí creyeron en ellos. Jesús les está diciendo a ellos: yo creo en usted, yo creo en usted, yo creo en lo que usted tiene, yo creo en sus capacidades, creo en sus dones, creo en sus talentos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros también. Ellos, a través de esta invitación que Jesús hace, ellos vuelven a creer, creen en Jesús,
pero vuelven a creer en ellos, a decir, yo no soy un fracasado, yo no soy un don nadie, yo puedo y tengo una parte dentro de la misión de Dios. Y la Biblia, por todo lado, si ustedes miran las historias, la Biblia por todo lado está corroborando lo que Pablo dijo, que de lo vil y ¿qué? Menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Eso es lo que Pablo dice, y la Biblia nos cuenta historias por todo lado de eso. O si no, díganme quién era un Gedeón. Igual, el Señor le tiene que hablar y hablar, y bueno, hágale pues, que yo ya lo mandé. Y Gedeón no creía en lo que él podía hacer. ¿Quién era un Saúl? Que se escondió. Cuando el Señor lo llama, y él se escondió y dijo, uy Señor, yo para esto no sirvo. ¿Quién era un David? Díganme si David no fue un menospreciado o no. Ustedes saben que el solo hecho de que el papá no lo menciona al principio era porque para el papá David no era casi su hijo. ¿Se acuerdan la historia cuando Samuel va a buscar a ungir al próximo rey de Israel? Y entonces va donde Isaí, es que es cierto, Isaí le dice, ¿cuáles son sus hijos? Y él le dice, estos. Y él, cada uno, y lo va pasando, y no. Cuando le dice, imagínense, el Samuel le dice al papá de David, de ellos, usted no tiene más hijos. ¿Y qué hace el papá? Sí, hay uno por allá en el monte cuidando las ovejas, dígale que lo traigan. Y ahí ese era. ¿Cómo se hubiera sentido usted si su papá mismo lo niega en ese momento y dice, no, es que no sé, tengo mis dudas, yo no sé si este es mi hijo, no estoy muy seguro, porque es que él no tiene la valentía de los otros, como que no me cuadra. Papá lo estaba negando. Pero miren la historia de lo que la Biblia nos está contando, de esos menospreciados, de esos que son desechados, de esos que no dieron la talla, son de los que el Señor sacó y levantó para menospreciar y para avergonzar a los otros, ¿o no? Esa es la historia de nosotros, esa es la historia de cada uno de los que estamos acá. El Señor nos invita, y con esto quiero que lo tomen de una buena manera, no es que salgan de aquí diciendo, Andrés nos enseñó a creer en nosotros y que nosotros podemos, no. Lo que el Señor está diciendo acá es, yo creo en lo que le di. Yo creo en que ustedes pueden hacer muchas cosas. Cuando le dice a Pedro, ya no va a ser más pescador, sino que va a ser pescador de hombres, le está diciendo, yo creo en usted, Pedro, yo creo en lo que usted va a llegar a hacer. Usted era así, pero va a llegar a ser esto. Y el Señor esta mañana a cada uno de nosotros nos vuelve y nos repite. Y este es un texto que a mí me encanta, porque cada vez que yo me siento así como que no puedo, recuerdo lo que el Señor hizo con ellos. Y recuerdo que es la misma invitación que nos está haciendo a nosotros. Yo creo en lo que le di, yo creo en lo que usted va a hacer. Y el Señor nos devuelve entonces la esperanza. Pero lo último que hace el Señor es que les cambia el destino. Jesús les cambia el destino. Jesús les cambia el destino a estos muchachos. Les dice, desde ahora vas a hacer algo diferente, pero les da una misión muy clara. Les dice, le dice a Pedro, vas a ser pescador de hombres. Y les cambia totalmente el destino a estos muchachos. Los invita a la misión, los invita a un propósito, les da un destino nuevo, les da una trascendencia nueva. ¿Qué hubiera pasado con la vida de esos muchachos si no se hubieran encontrado con Jesús en ese momento? ¿Hubieran quedado en la historia? ¿No? Hubieran sido pescadores comunes y corrientes, hubieran pasado su vida en ese mismo estado. Pero el encuentro con Jesús les cambia el destino, cambia la historia de ellos, cambia lo que ellos van a hacer de ahí en adelante, cambia totalmente su futuro. Y en estos días, pensando en esto, en estos días un amigo me contó una historia que me pareció muy bonita. Me contó que hace unos días él estaba caminando por un basurero, eso estaba lleno de escombros y había mucha basura, y él estaba caminando ahí y resulta que él vio una matica que estaba tirada ahí, y entonces él le pareció muy bonita esa matica y dijo, esta matica, ¿por qué está acá? Y cogió, y dice que él sintió coger esa matica y llevársela para su casa. Increíble, ¿cierto? Uno va caminando y ver una matica, cogerla para la casa como que no cuadra, pero él la vio y dijo, esta matica tan bonita, y se la llevó. Y resulta que la sembró en su casa. Él dijo, ¿quién sabe qué será esto? Y sembró esa matica en su casa. Entonces llamó a un jardinero amigo y le dijo, venga, ¿qué es esto? Y el hombre le dijo, esto es un mango, eso es una matica de mango.
Le dijo, ¿en serio? ¿Y eso? ¿Y dónde la encontró? Dijo, no, eso estaba tirado en un basurero. Dijo, no, eso es una matica de mango. Y dice que él empezó a cuidarla y a ponerle cositas y a abono y a cuidar esa matica de mango para ver si lograba recuperarse pues, de haber estado en la basura y con todos esos escombros. Y resulta que la matica empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y en estos días yo fui a ver la matica y es un árbol inmenso, lleno de mangos. Usted ve por por todas las ramas mangos de una matica que fue encontrada en un basurero. A mí esa historia me lleva a pensar en esto. Esa historia de una matica que estaba sin futuro, tirada, sin esperanza, es la historia de cada uno de nosotros. El Señor nos cambió el destino a muchos de nosotros, a todos los que estamos acá. El Señor nos dio misión y nos puso después y nos está poniendo y nos va a poner a dar mucho más fruto, a bendecir a otros. Algo que no tenía sentido, que no tenía esperanza, que iba a morir probablemente en ese basurero, hoy en día es un árbol frondoso que da frutos, que da mangos y que es hermoso a la vista. Esa es la historia de lo que este texto nos está hablando. Entonces, ¿qué hace Jesús en ellos? Primero, les da una nueva oportunidad. Cuando habían sido fracasados, cuando habían sido desechados, el Señor los llama y les dice, vengan, que síganme a mí. Imagínense el privilegio de que los mismos rabís de la época decían, este es diferente, este no es como nosotros. El Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, le hace la invitación a estos muchachos fracasados a que lo sigan. Él los invita. Cuando el rabí tenían que pedirle que lo dejaran seguir, Él rompe los esquemas y Jesús va y les dice, síganme ustedes a mí. Pero también les devuelve la esperanza, les dice, de ahora en adelante ustedes van a hacer algo diferente. Ustedes eran esto, pero van a hacer algo diferente. Por eso lo que le dice a Pedro, tú eres, pero serás. Es algo tan hermoso. Y lo tercero que hace es que les cambia el destino. Estas son las buenas noticias del Evangelio para cada uno de nosotros. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Qué sucede en la vida de estos jóvenes? Pues la historia nos cuenta, de hecho estamos leyendo la historia 2000 años después y todavía sus vidas se convirtieron en historias que valen la pena para nosotros contar, que valen la pena ser escuchadas. Ellos reconocieron, y uno ve en el texto que pasan al menos 3 cosas en la vida de estos muchachos. Reconocen que son pecadores. Cuando Pedro cae postrado y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador, Pedro reconoce que tenía una necesidad grandísima de Dios. Él reconoce que no podía seguir sin Dios. Él reconoce que no podía seguir la vida sin Dios. Pero también lo que sucede es que ellos vieron a otro Jesús. Cuando esto sucede en sus vidas, cuando este milagro ocurre, ellos reconocen que necesitan su necesidad de Dios, pero también ven a otro Jesús. A ese que al principio llamaron maestro, ya después de esto lo llamaron como Señor. Ya no era un maestro cualquiera, ya no era un profesor, ya no era un maestro, un rabí, ya era el Señor. Y hay una cosa muy diferente entre usted pensar y ver a Jesús como un buen maestro, como alguien que nos da muy buenos consejos, a verlo como el Señor de su vida. Porque cuando Jesús es el Señor de su vida, usted ya no tiene nada que hacer, usted ya no tiene digamos, derechos para exigir, porque ya usted no es el Señor de su vida, sino que es Él, y es lo que Él diga. Y eso le sucede a los discípulos. Pero lo tercero que sucede en la vida de estos muchachos es que arriesgaron todo, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entregaron todo, dejaron sus barcas, dejaron su posición, dejaron su confianza, lo que fuera, y decidieron seguir a Jesús. En estos días estaba pensando en una historia para una película y quisiera contárselas a ustedes a ver si les parece que es una buena historia. Es la historia de un muchacho que nació en una familia de clase media en Colombia y es un muchacho que quiere estudiar, quiere salir adelante, pero con todas las necesidades de una familia media en Colombia, ¿cierto? Entonces le toca pedir préstamos, hablar con amigos para que le ayuden con la universidad, y él empieza a estudiar su carrera. Y con mucho esfuerzo logra terminar su carrera, y ese momento de la graduación es una
O sea, imagínense, una cosa es que el papá le pague a uno la universidad, otra cosa es que uno también se la pague, ¿cierto? Y uno dice, mucho esfuerzo, ¿cierto? Entonces, el hombre, esa felicidad, la familia vino y lo felicitó, terminó su carrera y viene otra etapa y es un muchacho que dice, listo, terminé mi carrera, necesito trabajar, y consigue trabajo y consigue un buen trabajo y empezó a ahorrar, a devengar, bueno, todo eso. Y en ese trabajo dijo, bueno, yo ya estoy trabajando, quiero comprarme mi primer carro. Entonces se compró un carro. Pues no se compró el mejor carro porque no tenía toda la plata, pero se compró un pichirilo que todavía funcionaba bien. O sea, no estaba tan destartalado. Un Renault 4, modelo 89, el hombre se lo compró y dijo, bueno, con este carro arranco. Y empezó con ese carro. Pero resulta que vino otra cosa. Cuando uno compra un carro, manejar solo es muy maluco, ¿cierto? Entonces el hombre dijo, pues yo necesito a alguien para compartir este carro. Sería bueno casarme. Entonces dijo, no, sí, voy a buscar. El hombre empezó a orar, como oran muchos cristianos, o como deberían orar muchos cristianos, con un ojo abierto y el otro cerrado, mirando a ver qué había en la iglesia. Y entonces el hombre, esa es una técnica, si usted es soltero, ore así, usted va mirando. Entonces el hombre encontró a alguien y dijo, esta es la persona, se casó con ella, bueno, se casaron, tal. Luego dicen, pero el matrimonio sin hijos no es muy chévere, entonces tengamos el primer hijo. Tuvieron el primer hijo, tuvieron otro hijo y ahí la cosa se complicó más porque los que tenemos 2 hijos ya la vida, eso es una locura, pero es muy bonita. Entonces empezaron a tener 2 hijos y a crecer, ver sus hijos a crecer, y y sucede lo que sucede cuando un papá, cuando uno tiene hijos, que ya uno empieza a dejar de vivir por uno, sino a vivir por ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, que la ropita, que el estudio, que el colegio, y salieron del colegio los hijos, y luego no, que la universidad, ¿cómo les ayudamos? La universidad, salieron de la universidad, los hijos se casaron, se fueron, y quedaron otra vez ellos 2 solos y viejitos en la casa. Y entonces la historia termina con ellos 2 solos y viejitos en la casa y ya, se acabó la película. Esa es una película que estamos pensando nosotros hacer. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Irían a ver esa película? ¿Sí o no? Sinceramente. Sí, o sea, sería una película que uno diría, uy, qué emocionante esta película, qué berraquera esta película, yo quiero ver esa película. Esa película se va a ganar un Oscar, seguro que sí. ¿Ustedes creen que irían a ver esa película? Más o menos, como que no, ¿cierto? Muchos, no, esa película como tan plana, como que pues sí, el hombre estudió y trabajó y se casó y ya, y se murió, porque, se me olvidó contarles, la película termina con la muerte de él murió y ya, para poner ahí un punto final. ¿Irían a ver esa película entonces? No, porque no tiene no hay nada que uno diga, esto es como emocionante esta vida. La pregunta que quiero hacerles a ustedes esta mañana es la siguiente: si no iríamos a ver una película como esas, si no nos interesa una película tan plana, ¿por qué nuestras vidas son así? Si esas películas, si uno dice esa película no tiene sentido, una cosa tan normal, ¿por qué nuestras vidas se convierten en algo tan normal, en algo tan plano? ¿Por qué son cosas que uno dice, pero esa vida la puede tener cualquiera? Y esa es la invitación que Jesús les hace a estos muchachos. Salgan de ese estado de una vida tan plana, que les voy a dar una vida que ustedes no se imaginan. Y esa es la invitación que Jesús nos está haciendo a nosotros también. Quiero que vivan una vida que valga la pena ser contada. No simplemente como la película, hizo y murió, ya. No, quiero que vivan una vida que valga la pena ser contada. Por eso es que yo soy de los que creo que no hay peor fracaso en la vida que ser exitoso en algo para lo cual usted no fue creado. No hay peor fracaso en la vida que usted ser exitoso en algo para lo cual Dios no lo creó. Porque cuando usted se une a lo que Dios quiere hacer con usted, usted encuentra razón y propósito. Esa razón y ese propósito que están encontrando o que creen encontrar muchos de esos muchachos que se están yendo para la ISIS. Así que esta es la invitación que quiero hacer en esta mañana. ¿Qué historias estamos dejando que Dios escriba en nuestras vidas? ¿Qué historia estamos dejando que Dios escriba en nosotros? Solo en Jesús nuestras vidas cobran sentido, solo en Jesús nuestras vidas cobran propósito.
Y en el Evangelio, este es el Evangelio, que tenemos una nueva oportunidad, tenemos una nueva esperanza y un nuevo destino, un nuevo propósito.